8 de la mañana, 55 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al economista Nicolás Zyczewski, gerente de la consultora CPA Ferrer. Un poco te convocábamos, Nicolás, primero que nada, bienvenido. Bueno, para conocer un poco desde el análisis profesional, cómo podemos estar en un escenario de crecimiento de economía y sin embargo se profundizan algunas cifras de pobreza, ¿no? Sobre todo pobreza infantil. Por ejemplo, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, tuvimos acá su director hace algunos días, la pobreza infantil llegó al 22,5%, ¿no? ¿Cómo se explican ambos fenómenos que convivan? Bueno, creo que la primera lectura es que en este primer semestre los niveles de pobreza en nuestro país se mantuvieron esencialmente en los mismos niveles de 2021. Esto es en torno al 10,5, 11%, y mantienen la característica, como tú decías, de que está concentrada fundamentalmente en los menores de edad, en particular los menores de 6 años, en donde prácticamente que 1 de cada 5 niños menores de 6 años son pobres. Creo que la lectura básicamente de, como tú decías, por qué el país ha recuperado hasta un 3-4% arriba de los niveles prepandemia en términos del promedio de la economía y por qué mantenemos todavía niveles de pobreza por encima de 2019, creo que viene por la composición que ha tenido el crecimiento en estos últimos 2 años y la simetría en la recuperación. Es decir, tenemos sectores que se han recuperado más rápido que otros y en particular algunos sectores más intensivos en trabajo y en particular en trabajo con menor calificación, que en definitiva son los trabajos con menores ingresos, han ido atrás. Por ejemplo, los más vinculados al turismo. Como sabemos, la situación en Argentina es complicada y eso afecta no solo la temporada turística, sino que también uruguayos van y consumen en Argentina, afecta el comercio en la frontera y eso en definitiva hace que la recuperación de los ingresos de los sectores más vulnerables sea más lenta. Hay una explicación en esa cifra que va desmenuzando, ¿no? De esos trabajos que tienen menor remuneración. El trabajo doméstico, por ejemplo, con esta situación de teletrabajo también ha ido disminuyendo y eso también se vuelca en estos datos de pobreza infantil. Exactamente. Cuando miramos a grandes rasgos los niveles de empleo, que el empleo se recuperó muy rápido a finales del año pasado, se ha mantenido más bien estancado en este primer semestre, pero estamos con unos 30.000 puestos de trabajo más que en 2019. Pero la composición de ese empleo es distinta y es un poco derivado de esto que comentábamos. Tenemos unos 20.000 puestos de trabajo menos en el servicio doméstico y eso naturalmente refleja el cambio estructural que tú mencionabas. La gente está un poco más en la casa porque trabaja un poco más desde la casa y ha resignado la demanda de servicios. También hubo pérdida salarial y las familias recortan gastos. Eso es verdad, Eso, ¿no? pero creo que en este caso puede estar reflejando justamente a un cambio más estructural de que, bueno, si yo antes tenía que ir 5 días a la oficina y hoy voy 2 o 3, naturalmente voy a demandar menos horas de cuidados y eso es muy relevante para los niveles de pobreza porque los trabajadores del servicio doméstico, las trabajadoras del servicio doméstico suelen ser trabajadoras con más dificultades para insertarse en otras áreas, en otros trabajos. Y la otra característica es más derivada de el turismo, como comentábamos, y el comercio, que es que, así como les decía, que hay 30.000 puestos más de trabajo, hay 10.000 puestos menos de trabajo en el sector de restaurantes y de hoteles, que en definitiva comparte algunas características de ser trabajo más joven, trabajo más informal, con menores remuneraciones, y eso en definitiva explica en parte por qué tenemos una economía que está un poco más por arriba del nivel prepandemia, pero con niveles de pobreza. Pero con una tasa de empleo superior a 2019. La tasa de empleo, esto es un poco lo que comentaba, o sea, la tasa de empleo se ha recuperado, pero a la interna del mercado de trabajo, los puestos que se han creado son puestos más vinculados a algunas actividades profesionales, a servicios de información y de comunicación, algunos en actividades primarias como derivado de los buenos precios de exportación, la industria cárnica, por ejemplo. O sea, tenemos sí a nivel agregado más empleo, pero cuando miramos qué sectores de empleo han crecido y cuáles han caído, es que vemos que los sectores con trabajadores menos capacitados y con menores niveles de ingresos son los que han salido perdiendo
por lo que comentábamos. Ahora, ¿hay una política de parte del Estado para, bueno, ir a buscar a esas personas en particular? Digo, pensando en la recuperación económica que ha tenido el país, el aumento del PBI de algunos sectores, es cierto, los agroexportadores que siempre van adelante en ese sentido, pero ¿se visualiza algo en ese sentido? Bueno, creo que hay dos grandes formas de verlo. Por un lado, lo que se puede hacer en el corto plazo, que básicamente está vinculado a las transferencias que realiza el MIDES y el Estado en general, vía el gasto público. Y después hay una serie de medidas más de mediano a largo plazo, que son igual de relevantes o quizá más, vinculadas a mejorar los niveles de capacitación de los trabajadores. Con esto me refiero a los planes de capacitación, pero más fundamentalmente, y que creo que ahora está arriba de la mesa en las últimas semanas, el tema de la reforma educativa y de mejorar los niveles educativos de la población. Una pregunta que yo te quería hacer. ¿La pandemia de alguna manera aceleró eso que venimos hablando ya hace tiempo, ese cuello de botella que enfrenta Uruguay, de que iba a tener crecimiento en empleo, pero sobre todo en algún empleo específico con más calificación? Y es probable, porque es un poco lo que comentábamos, los puestos de trabajo se vienen generando en sectores más dinámicos, que requieren de mayores niveles de capacitación, y es un poco lo que comentaban recién ustedes de la encuesta de cifra que salió estos días, que el 65% cree que el sistema educativo no forma de manera adecuada a los profesionales, a los trabajadores en definitiva, para insertarse en el mercado de trabajo. Y por otro lado, está todo lo vinculado a esta asimetría en quiénes son los pobres. Tenemos en mayores de 65 años, 1 de cada 50 personas es pobre, y en los menores de 6 años, 1 de cada 5, o incluso un poquito menos. Y eso, en definitiva, refleja o requiere reenfocar el gasto público, que hoy está enfocado en las pasividades y en las jubilaciones, y ahí es donde creo que la reforma de la seguridad social debe ser justamente tomada más en serio, incluso a la luz de estos datos, porque combatir la pobreza, ya sea en el corto plazo o con más recursos para el sistema educativo, etcétera, requiere de reasignar gastos, y reasignar gastos requiere de sacarlos de un lado y ponerlos en el otro. Y desde tu visión profesional, la reforma de la seguridad social que está hoy sobre la mesa y que tanto hemos hablado de ella, aunque todavía no está terminado el proyecto último, ¿apunta a eso, a ese objetivo que tú mencionás y que se considera necesario? Bueno, todavía no tenemos el proyecto de ley definitivo o el anteproyecto de ley, pero lo que hemos conocido en base al trabajo de la comisión de expertos es que, en definitiva, el gasto público en relación al PBI que realizamos hoy en día para pagar las pasividades, que andan en torno de los 10 puntos del PBI, crecería en los siguientes 10, 20 años a raíz de 1/10 por año. Y 1/10 por año son unos 60 millones de dólares por año. Y con la reforma no estaríamos bajando el nivel de gasto en pasividades, sí lo estaríamos más bien planchando en relación al tamaño de la economía. Y eso, obviamente, en términos comparativos, el costo de no hacer esa reforma es que vamos a tener que gastar cada vez más proporcionalmente en cubrir las pasividades, y esa es plata que no se puede gastar en otras áreas de... Claro, no gastarla tampoco es garantía de que se invierta en la primera infancia. Bueno, en definitiva, no gastarla es, en todo caso, es ahorrarla. O sea, en definitiva, el contrafactual no es sacarla de un lado y ponerla en otro, sino que sé que voy a tener que gastar más todavía en las pasividades si no hago nada, y eso, dado el estado actual, va a implicar que de algún otro lado voy a tener que sacar de más impuestos o de menor gasto en otras áreas. Aprovecho a preguntarte que estamos hablando de la reforma. Ayer estuvo el representante de los jubilados dentro del directorio y nos decía que va a haber una pérdida en cómo se van a percibir las pasividades, sobre todo a los menores de 30 años que hoy están en edad activa, de 8 a 36% de pérdida en las jubilaciones. ¿Tienen ese análisis realizado? No, la verdad que no sabría decirte exactamente a los números que está haciendo referencia. En definitiva, creo que lo importante es verlo en términos agregados, y que es si las contribuciones que realiza hoy la población no alcanzan para cubrir las pasividades, porque hoy cuando uno va y compra algo, 7 puntos del IVA van para los jubilados, y en realidad uno podría decir, bueno, ¿por qué si una familia de bajos ingresos está comprando
carne o lo que fuere, está pagando el día de los jubilados de hoy en día. Creo que en definitiva hay que verlo de esa forma, que lo que se gaste en un lado no se puede gastar en otro, y si sé que voy a tener que gastar todavía más a futuro en ese lado, menos voy a poder gastar en otras áreas de la economía que son las que en definitiva más importantes para romper un poco el círculo vicioso de bajos niveles educativos, baja inserción laboral, bajos ingresos y así sucesivamente. Nicolás, otra pregunta que te quería hacer a propósito de este análisis de que, bueno, crece la economía, pero no se ve reflejado en los índices de pobreza. ¿Muestra de alguna manera falencias de este modelo del derrame? Aquí varios ministros han mencionado la necesidad después de la pandemia, del sacudón que significó, de, bueno, de dejar crecer un poco a las empresas, ¿no? Quizá favoreciendo el empleo y no tanto así el crecimiento salarial, para que, bueno, tomen fuerza y que después haya un crecimiento más generalizado. ¿Esta situación actual muestra una falla de ese modelo? Yo no creo que, no creo que estemos en una contraposición de modelos, que ahora se está haciendo algo muy diferente a lo que se hacía en 2019, porque en definitiva el entorno económico y los incentivos a la inversión, etcétera, son más o menos los mismos. Creo sí, a ver, incluso cuando hablamos del salario real y la recuperación de los salarios reales de los trabajadores públicos, de los trabajadores privados, no estamos apuntando a la población que está abajo de la línea de pobreza, que en su mayoría o muy proporcionalmente son trabajadores informales que no están incluidos. Bueno, pero ahí el consumo bajó, si los salarios son mejores, el consumo crece, mayor consumo genera también puestos de trabajo en esos niveles, ¿no? Sin duda. Mueven la rueda. Sin duda. Creo que la explicación detrás de por qué estamos un escaloncito por encima de 2019 en términos de pobreza es que la recuperación del empleo, como hablábamos, ha sido dispar. Y en definitiva, con la situación que tiene hoy en día Argentina en términos económicos, que no la tenía prácticamente que desde hace 20 años, es muy difícil que el turismo, que es un sector que dinamiza mucho las economías regionales, demanda mucho empleo no calificado, es muy difícil que ese sector impulse la recuperación de los trabajadores en ese contexto. Y bueno, un poco lo otro que hablábamos es más estructural, que es lo del servicio doméstico. Por tanto, no es algo tan trivial y creo que hay que apuntar a buscar las soluciones más de forma estructural y más con un horizonte de mediano plazo, que es lo que hablábamos de mejorar la capacitación y los niveles de educación de la población. ¿Es la única forma? Porque también hay un reclamo, por ejemplo, de la oposición, de algunos sectores en particular, desde la sociedad, con esa teoría del derrame. ¿No se está aplicando eso? Bueno, yo no sé exactamente a qué es la teoría del derrame, o sea, en definitiva el derrame... Bueno, que los sectores que más claro, están teniendo ingresos al día de hoy, que se vieron beneficiados con este contexto, puedan colaborar con los sectores más vulnerables. Eso es un poco como los niveles impositivos que enfrentan las empresas, en definitiva son los mismos que enfrentaban en los últimos 10 años, cuando al resto de la economía le va bien, esas empresas pagan sus impuestos. Y en definitiva, si se desea evaluar un incremento en el gasto y en las transferencias a los hogares de menores ingresos, como se ha hecho en la pandemia, hay que tener en cuenta naturalmente que esos fondos salen de algún lado y ahí es donde entra un poco la importancia de reformar la seguridad social, que nos dé esa espalda como para, bueno, solucionamos este problema por los próximos 10, 15, 20 años, tenemos un poco más de margen para hacer más políticas públicas y incrementar el gasto. O sea, en definitiva, hay que balancear todos los aspectos antes porque si fuese simplemente a voluntad de si quiero gastar más y no hubiese consecuencias por otro lado, todos estaríamos de acuerdo. Nicolás, ya para cerrar este tema, ¿qué ha pasado con la informalidad y el subempleo en este contexto que venimos describiendo? Bueno, la informalidad ha caído respecto a 2019. Hay algunos estudios en camino. En algunos casos
o parte de esa caída en la informalidad responde a, como comentábamos, se creó empleo en sectores con bajos niveles de informalidad, pero también se han ensayado algunas hipótesis de que ha cobrado valor el hecho de estar dentro del sistema por los subsidios al desempleo, por la cobertura de salud, e incluso también por el seguro de desempleo parcial, que todavía está implementado en algunos sectores en los que todavía están más afectados. Y en definitiva, ello requiere estar en condiciones de formalidad y eso puede haber sido un impulso a ello. Nicolás, hablemos, ya que cerramos el tema datos y la encuesta del INE, ¿qué pasa con el dólar, que tuvo su mayor caída diaria en 4 meses? Se habla de ese efecto Brasil. ¿No? Claro, a ver, siempre todo depende de muchos factores y variables, ¿no? Pero el efecto Brasil... Sí, a ver, el dólar en los últimos meses, semanas, se ha venido fortaleciendo en gran forma en todo el mundo, en particular frente a Europa y los países desarrollados, porque las perspectivas de crecimiento en el mundo desarrollado está bastante complicado el mundo, en el sentido de que Estados Unidos no está pudiendo controlar la inflación y eso le está obligando a elevar las tasas de interés y eso en definitiva fortalece el dólar. Es un poco por qué pasamos de un dólar a 39 a 41 en los últimos 2-3 meses. Entre ayer y hoy, entre el lunes y el martes, sí, lo que sucedió fue que se combinó el resultado de la elección en Brasil con un poco más de posibilidades de que Bolsonaro gane. Eso fortaleció el real y de forma indirecta el peso uruguayo. Y también han habido algunos comentarios de algunos organismos internacionales solicitándole a la Fed, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, que no vaya tan fuerte en esta suba de tasas porque está un poco desestabilizando el resto del mundo y eso ha impulsado el dólar a la baja en todo el mundo y Uruguay no fue la excepción. Por eso es que tuvimos esta caída de casi un peso por lo menos en esta semana. Ahora, con esta realidad, ¿cómo impacta la economía uruguaya en el acceso a un montón de cosas? Los uruguayos tenemos de alguna manera dolarizada la economía. Bueno, a ver, en definitiva, un tipo de cambio más bajo reduce los precios de una buena cantidad de rubros que uno consume. Que nunca lo vemos, ¿no? Reflejado. Bueno, más o menos. Evita que suba, pero no. A ver, en definitiva, hay cosas que directamente... Si compras un auto, una casa... Si tienen directamente un precio en dólares, claro, un electrodoméstico, en ese caso... pesos para acceder a exactamente. Después hay otros casos en donde es más de forma indirecta porque los insumos para producir algo que después acá se comercializa en pesos, se abaratan, dejando todo lo más constante, ¿no? Pero bueno, a ver, en términos generales, es un poco la volatilidad característica del tipo de cambio que siempre estábamos muy acostumbrados a que el tipo de cambio esté planchado y que no haya sorpresas, pero en definitiva es un activo financiero que se mueve con los mercados. ¿Qué podemos esperar de acá a fin de año entonces? ¿Con el dólar? Con el tema del dólar. Bueno, nosotros hemos tenido la visión de que luego de este periodo de dólar barato, si se quiere, el mundo está yendo hacia un tipo de cambio más, un dólar más fuerte, en particular por las turbulencias financieras que están teniendo lugar en el mundo desarrollado. Justamente mañana vamos a tener la reunión del COPOM, del Banco Central del Uruguay, que es donde decide si elevar o no la tasa de interés o si bajarla, o sea, define su política monetaria para los próximos meses. Y eso puede tener o no un impacto en el sentido de que Uruguay también está subiendo las tasas de interés y deberíamos de conocer mañana la postura del Banco Central. Así que, bueno, podemos esperar lo de siempre, suavemente ondulado con una intervención del Banco Central para moderar... No, el Banco Central no está interviniendo para moderar el tipo de cambio, sí en su objetivo de reducir la inflación, alzas en la tasa de interés, dejando todo lo demás constante, valorizan un poco más el peso, pero también es verdad que todos los países del mundo están subiendo las tasas de interés porque el problema de la inflación no está únicamente acá y bueno, en cómo varían en términos relativos esas cosas es que se mueve el tipo de cambio. Nicolás, ¿qué pasa? Hace unos días, y sobre todo el lunes, le preguntábamos a algunos analistas internacionales, ¿hay visiones contrarias en algunos temas vinculados a quién gana en Brasil y cómo impacta en Uruguay?
¿qué puede pasar a nivel económico? ¿Ya hay un abordaje del tema si gana Bolsonaro y se mantiene en el poder, si gana Lula? Bueno, de lo que es la política internacional, digo, no, eso lo pueden opinar mejor los expertos. En definitiva, creo que Brasil sigue teniendo o va a seguir teniendo el problema de tener un bajo crecimiento. O sea, no es el Brasil que crecía 4 o 5% entre... ¿Con uno con otro no puede haber un cambio allí? Y bueno, porque hay quienes sostienen que la llegada de Lula al poder puede generar eso, que vuelva a crecer la economía, sobre todo el trabajo, que vuelva a ser una potencia Brasil. No, bueno, no sé en base a qué hacen esas afirmaciones. A ver, quizás sí puede haber una diferencia más en términos de la apertura comercial y hacia dónde quiere ir. Un Lula más orientado al Mercosur, un Bolsonaro más orientado a la apertura hacia el resto del mundo. Pero eso no es garantía de que Brasil vaya a crecer 3, 4 en vez de crecer 1 o 2, como son las perspectivas que tiene hoy en día hacia adelante. Nicolás, muchas gracias por todos estos minutos y responder a todas nuestras dudas. No, gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con el economista Nicolás Sichevsky, que es gerente de la consultora CPA Ferrer. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.